amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Animales Literarios. Hoy estamos en Talca, en el Parque Costanera, como pueden ver, de fondo el anfiteatro, y nos acompaña el poeta, actor y editor Rodrigo Peralta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un agrado tenerte acá. Y bueno, la gente acá está viendo por Canal 30, Multicom, así que la idea es conocer un poco más de ti, más de tu obra. Cuéntanos para comenzar, Rodrigo, ¿cómo llegas tú a la literatura? ¿Cuáles son tus primeras influencias? Si es algún profesor, si fue tu padre, o solo descubriste los libros. ¿Cómo fue ese primer contacto con la literatura? Hay un periplo súper puntual que me marcó a mí, que fueron los finales de los 80. Yo tengo 48 años, soy del 73, y fui nacido y criado en el barrio, el casco antiguo de Santiago, el barrio Yungay. Perfecto. El barrio Yungay. Y en ese tiempo había un epicentro de contracultura muy potente en Santiago, especialmente en ese territorio, el Matucana 19, el Garage Internacional, en San Martín, el Trolley, y muy cerca de mi casa, cerca de donde vive el presidente Boric también, al frente del pasaje Hurtado Rodríguez. Claro, tomó Nuevos Aires Yungay ahora con Boric. Sí, había una casa muy grande, un caserón chalet inglés, azul, que se llamaba el Taller Urbano. Y en el Taller Urbano, año 84-85, confluían muchos artistas de contracultura de la época, como Gonzalo Rabanal, el Rolly de los fiscales ad hoc, toda esa gallá, que en ese momento eran todos muy jóvenes, y se dedicaban a hacer talleres de arte, tenían sus talleres. Una de las primeras exposiciones que yo vi ahí fue a Mario Murúa, me acuerdo, y yo yo ya venía con una inquietud. Leía harto, pendejo, de cabros chicos, leyendo a los poetas malditos, leyendo literatura, poesía chilena, pero hacía a trozos, libros que me prestaban. Sin ser muy consciente. Sin ser muy consciente. Entonces tú te topas con todo esto que estaba pasando en tu barrio. Y me topo con estos locos que eran súper raros. Eran panquetas, muy new wave. Claro, los Pinochet Boys, los mismos fiscales ad hoc, sí, como Miguel Conejero, el mismo Rolly, todo el mundo de la novela gráfica, Gonzalo Rabanal, que de hecho hicimos una trienal de performance el año pasado, en noviembre acá. En Las Tinajas, que él la dirigía. Y ahí yo me empecé a involucrar mucho desde la pintura y la música. Muy curioso. Y me di cuenta que estaba escribiendo. Apareció, no diarios de vida, pero sí libretas. Y escribía, tiraba para afuera, luego limpiaba, conversaba con amigos, mostraba, quemaba. Claro, un día conversando reflexionábamos que esos primeros textos o escritos muchas veces son como un vómito, uno vomita, claro, y por eso después quema, borra. De hecho tengo muchos de esa época, porque hubo un momento que me dio la india y quemé, pero guardé muchas cosas. Es interesante porque va marcando un pulso, un tiempo. Entonces, ver esos imaginarios intuitivos, porque era microrelato, era relato, se empieza a desarrollar y a madurar con los años, con el tiempo. Temáticas que no han cambiado mucho, que es hablar de uno en el mundo, uno en la ciudad, arrojado al mundo. ¿Tú cómo ves el tema del tiempo? Un escritor, ya sea un narrador, un poeta, ¿necesita darle tiempo a la obra? ¿Dejarla, por ejemplo, que repose, volver sobre ella? ¿O está esta cosa, crees tú, más espontánea o más automatismo psíquico, como lo hacían los surrealistas, Claro. de empezar y concluir así como quedó? Creo que está eso. Yo creo que en las primeras, cuando uno parte,
parte desde un cuento muy mecánico, muy, muy mecánico. Y no tienes el tiempo de ir precisando tus procesos creativos. Yo creo que a medida que vas madurando y vas tomando conciencia de lo que estás haciendo, de ese oficio, o de la potencia que tiene la escritura, empiezas a tomar un constructo de razón y claro, como es orgánico, empezáis a madurar la obra, a remozarla, ya no viene este cuento de cortarla, de esconderla, de quemarla, sino que de conservarla, porque puede servir para juntarla con otro episodio, con otro conjunto de texto. Se le puede echar mano, se puede ocupar en algún momento. Justamente, sí. justamente. Pero al principio, claro, yo me acuerdo que escribía en los cuadernos, en los muros. Me acuerdo que había un pasquín que lo hacía Julio, no recuerdo el apellido, un artista de la época que se llamaba El Guarén, en Santiago. Entonces, claro, agarramos todo el cuento de escribir cosas en los muros de la ciudad. Y chicos, pues estamos hablando 14, 15 años. O sea, a través de los muros expresaban sus versos, sus consignas, sus panfletos. Ese grafitis de los finales de los 80 que es súper marcado, aparte que es un contexto de dictadura, es un contexto de luces amarillas bajas, es un contexto de un barrio muy gótico, de una temperatura muy especial, muy Manchester a la centellina. Oye, ¿y cómo fue ese cambio entonces de vivir en un lugar así a lo que es la tranquilidad de la provincia, de lo que es Talca, de lo que es esta región? ¿Cómo es ese traspaso desde Santiago y desde Yungay a acá a la Costanera, la Batemolina? Mira, hay como varias texturas y varias sensaciones, porque Talca todavía conserva, bueno, después del terremoto, la fisonomía y la geografía talquina cambió. Claro. Yo conversando con muchos artistas, con muchos poetas, muchos amigos, me dicen, no, cambió profundamente. Pero sin embargo, en el casco antiguo de la ciudad de Talca, todavía conserva esta relación de provincia que tiene el barrio Yungay, que tiene el centro antiguo de Santiago. Luces bajas, mucho árbol, en donde te hace estar en un estado pausado. En el último tiempo no, ya siglo XXI, los primeros 15, 20 años, la Belle Époque del siglo XXI, como yo le llamo, claro, hubo un desastre, la fisonomía cambió en Santiago, eso mismo dio el paso a tomar una decisión de salir de Santiago, hacer la huida, hacer el escape. Porque ya no estaba habiendo concentración, no se podía caminar tranquilo, no podíamos hacer el mismo trabajo de contemplación, que para mí la contemplación es súper importante, y Talca a mí me lo da, poder caminar, poder sentarme, no tener esta contaminación acústica tan fuerte, la violencia social del comportamiento. Entonces, para ti es fundamental la observación, ¿ya? Como el estilo de los poetas franceses, sí, ¿cierto? Sí. Donde se abren los bulevares y ellos empiezan a observar, a describir más o menos lo que ocurre, a imaginar. Sí, hacer una topografía del espacio. Yo el trabajo que hago y que lo he ido elaborando, no a través de talleres, yo nunca he tomado talleres, a excepción de ese tiempo cuando era adolescente, donde ahí yo tomé talleres porque estaba muy curioso y de ahí me agarré desde una línea que fue el teatro, que fue Claro. la dramaturgia y yo ahí empecé a trabajar una escritura bien híbrida, una mezcla entre guión, dramaturgia, storyline de personajes, poesía, prosa poética. Justamente en esa misma línea me gustaría que me hablara un poco de tu libro, Una luz imprudente, donde yo noto y me gusta bastante esa mezcla, ese híbrido entre, claro, un texto dramático, un diálogo, poesía, ¿cierto? Como bien lo dijiste tú.
¿Hace cuánto tiempo lo escribiste? ¿En qué pensaste para escribirlo? ¿Cómo lo desarrollaste? Mira, este es técnicamente es mi tercer título. El primero lo escribí en el 2003, que fue hacia la noche de afuera, que fue un texto que hice muy pocas ediciones en Cartagena, cuando viví allá en Cartagena. Viví como 3 años más o menos. Luego en 2011 lancé otro libro, Declaro en la Fundación Neruda, y con eso viajé a Colombia también a través de Ventana Abierta, la editorial Ventana Abierta. Ya, perfecto. Les agradezco mucho a los chiquillos la labor que hicieron. Y por ese tiempo empecé a escribir Punto Negro, ¿no? Que era una relación estética, política y biográfica con respecto a mi infancia y el contexto que me tocó vivir infancia. Y me tocó vivir infancia en dictadura. O sea, eso marca de alguna forma tu escritura, Eso, porque acá también sí, aborda ese tema. Sí, marca profundamente porque lo viví muy directamente. Vi la congoja de los adultos, vi la congoja de la calle, vi la congoja de la oscuridad. Y ahí apareció Punto Negro, lo empecé a elaborar, un conjunto de mucho texto. Le llamo texto porque había poesía, había relato, y cuando llegué acá a Talca, imagínate, en 2012, había dejado el texto reposar, como lo que habíamos hablado al principio, Claro. madurar, como un buen vino. Como una buena cazuela, claro, que hay que dejarla ahí antes de... Claro, los porotos de la noche... O la humita, claro, el otro día. Claro. Entonces, acá vengo y me contacto a través de mi editorial, me contacto con un muy buen amigo, Rodrigo Zubieta, que le mando un saludo si lo llega a ver esto, está en España, él haciendo su doctorado, y él es colaborador de una editorial argentina, de Juan Arabia, que se llama Buenos Aires Poetry, una editorial latinoamericana que trabaja ya en Buenos Aires, su sede está allá. Y con ellos te editaron Y ellos, Rodrigo Zubieta, y acá en Chile, lecturas con Alberto Cesereu, la Ale Cos Rosenfeld y el Francisco Molina Litelli, que hicieron lecturas y correcciones, y luego pasa a mano de Rodrigo Zubieta a Buenos Aires Poetry, y hacemos este o sea, texto. Pasó por bastante gente. Pasó por varias lecturas, varias correcciones, varias conversaciones, para poder sintetizar este aullido, este clamor, esta visualidad en el fondo, que fue bastante fuerte. Y una luz imprudente es una metáfora bastante inquietante, porque es el foco, es la luz a la persona, es la intimidación de la luz. Es tortura. Es tortura. Entonces, es un texto que perfectamente se puede tomar desde la página 88, la 20 o la 16, y son viñetas en el fondo, son pequeños cuadros epocales de una ciudad que ya no existe. Y acá en Talca, locamente existe. Yo me puse a buscar lugares de memoria en Talca y me dieron direcciones donde hubo lugares de tortura, acá en Talca, en el centro de Talca. Me dio escalofrío, y me dio también un poco de una pequeña rabieta y pena de cómo invisibilizamos nuestra memoria, tanto política, social, y especialmente nuestra memoria literaria y cultural, hasta que es muy fuerte. Entonces, ahí aparece una luz imprudente. Desde esta idea, desde este manifiesto, este clamor, esta necesidad de presentar este imaginario. Bien, perfecto, Rodrigo. Seguimos en Animales Literarios, estamos junto a Rodrigo Peralta, actor, poeta y editor. Cuéntame un poco del rol del editor en el tema, ¿cierto?, de la literatura. ¿Qué hace un editor? ¿Le puedes contar más o menos a los televidentes sí. cuál es su función? Mira, yo fundé el año 2015 una editorial que se llama Ediciones Filacteria, ¿no?
Siempre explico la filacteria porque lo confunden con la filatería, que es la coleccionista de estampillas. Sí. No, filacteria es, en su definición, en su etimología, es un amuleto, un talismán. Las runas son filacteria, los signos étnicos son filacteria. Las filacterias son estas winchas por la razón o la fuerza que están abajo de los escudos. Y también las filacterias son las winchas que se enrollan en los brazos los judíos para hacer sus oraciones. Yo tomo la filacteria del sol místico como un protector, un talismán que protege y cura la obra de autor y autora. Perfecto, un protector. Un protector. Y bueno, mi trabajo de editor aparece desde un lugar muy autodidacta, desde una necesidad, en ese tiempo con una socia, amiga, compañera, historiadora del arte, fundamos la editorial. Luego yo quedé solo con la editorial y tuve que replantear varias cosas. ¿Qué líneas íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a trabajar? Empecé a leer con respecto al trabajo de ser editorial y ser editor. Entonces, y con muchos amigos también que tienen el mismo pulso y tienen varias editoriales. Un editor corrige, sugiere el texto de un autor determinado. Un editor lee, corrige lo que estás diciendo tú correctamente, sugiere. No impone, sugiere. No impone, sugiere. Porque en el fondo un editor se vuelve el cuarto Beatles o el escritor fantasma, el que apoya y potencia la obra de autor y autora. Entonces, claro, allá hay todo un trabajo. Yo como editor hago... Es como el productor en la música. Ese es el productor. Se diseña, se hace corrección de estilo con un equipo también. Se tercerea todo eso con correctores de estilos, con diseñadores. Mi editorial trabaja mucho de la visualidad. Imprime y diseña tanto el tiro y el retiro, que es la parte blanquita, que va diseñado también. Hay un trabajo minucioso, nos demoramos 3, 4 meses, 5 meses a veces en hacer un libro. O sea, en confeccionarlo, no en editarlo, porque en editarlo te demoran más. En la edición, dependiendo. En total, la suma son como 3, 4 meses. Edición, diagramación, maquetación, diseño general del libro, taller, porque yo genero un taller con los autores en general. Vamos conversando de sus gustos musicales, artísticos, colores, sensibilidades, porque todo eso se plasma luego en el arte del libro. Perfecto. Y acá tú con la editorial tienes narradores, poetas. Las líneas que yo estoy trabajando ya hace un buen rato es harta poesía. Chile es un país de poetas, pero de poco consumo de poesía. Pero yo soy porfiado. Entonces le doy con la poesía, con la narrativa, con algunos textos de dramaturgia, con una línea que es pensamiento visual, que son textos desde las artes visuales. Y el año pasado armamos una línea de memoria y patrimonio, de autores que hacen investigación periodística, hacen un trabajo de historia no oficial, de investigación de historia de Chile, muy interesante. Y este año nos estamos apuntando a generar una línea de narraciones distópicas, ciencia ficción, ucronías, punk diesel, cyberpunk y todo aquello que está súper interesante. Hay muchos escritores y mucho escritor que está dando vuelta desde esas temáticas. Claro, y también muchos las mezclan con el cómics. También hay muchos cómics distópicos. Y es interesante porque está de nuevo como escarbando un imaginario futuro de un Chile que se está construyendo. Ojo, que eso es súper importante, que es como una de las misiones fundamentales que tiene el arte en general y la producción de arte y los editores a ayudar a componer este gran dibujo llamado Chile. Perfecto. Muy bien, seguimos acá, Animales Literarios por Canal 30 Multicom junto a Rodrigo Peralta.
en Animales Literarios, hoy desde Talca, junto a el poeta, actor y editor Rodrigo Peralta. Rodrigo, cuéntanos un poco cuáles básicamente son los tópicos que abordas tú. Bueno, hablamos del tema de la dictadura, pero también existe el paisaje, está la ciudad. ¿Tú podrías definir quizás tu poesía como una poesía urbana, por ejemplo? Sí, hay un trabajo inevitablemente muy citadino, muy urbano, desde el territorio donde provengo, que es la capital, Santiago de Chile, que no es Chile, obviamente. Pero claro, hay un trabajo que tiene que ver con un imaginario urbano y que con los años ha ido mutando desde un gran plano general, ¿ya?, a un plano primer plano, de entrar a la casa un poco a la tradición de Juan Luis Martínez, el trabajo de la casa, perderse en la casa, trabajar desde los objetos, desde el recuerdo, desde los despojos, desde el abandono, desde el sitoriazo. Siempre me ha llamado la atención un poco el deterioro de las cosas, el abandono, este estado de posguerra que siempre ha vivido Chile. Y no lo digo desde una sensación pesimista, sino que desde cómo es el imaginario chileno. O sea, tengo 48 años, nací en dictadura, viví ya mi adultez en democracia y creo que lo que hablábamos hace un ratito fuera de cámara, cómo nos han arrebatado y nos han borrado el paisaje geográfico, la geografía. Y como en cierta medida nos van borrando ese paisaje, también nos van borroneando a nosotros como seres humanos, desde un lugar, porque somos un conjunto. Entonces hay una fractura bien fuerte cuando ves que después de una década tu territorio ya no es el mismo. Entonces pasan muchas cosas, hay muchas sensaciones. Entonces recurres al recuerdo, al detalle, a la casa antigua, a conversar con el viejo de la cantina, porque también nos han borroneado la cantina vieja. Pero entonces tus textos, tus creaciones, tú lo haces desde un pasado que ya no está, desde un Chile que ya no existe. ¿Quieres recuperar eso? No. ¿Quieres traerlo al presente? Más que nada es mantener, traerlo al presente, convocando la memoria de lo que fue. Recuerdo en algún momento haber leído a don Oreste Plas, ¿sí?, el libro El Santiago que se fue. Que habla de restaurantes, lugares, bares. Súper interesante, porque de ahí nos cobijamos. O sea, todo lo que somos hoy día es de la construcción de un pasado bien fuerte en términos culturales, en términos literarios en Chile. Nosotros tenemos un pasado bien potente. En el barrio que yo viví en Santiago, cuando hacía los recorridos, con gente mayor me decían, no, aquí vivió Vicente Huidobro, aquí hizo clase la Gabriela Mistral, por aquí estuvo Bolodia, Teitelboim, aquí se juntaban las mujeres poetas en el Emporio y tanto. Entonces uno dice, churra, uno pasa y no hay ninguna plaquita. Para mí la memoria es muy importante, la memoria de los territorios, y claro, el futuro avanza, se supone que va cambiando el cuento por el desarrollo, pero tenemos algo que va quedando en la retina, tiene que ver con la memoria histórica, que creo que es uno de los motores fundamentales de mi trabajo como artista en general, desde la dramaturgia, la poesía o el mismo trabajo actoral, que es rebobinarse un poco. Para ser parte de un origen también y visibilizarlo y mostrarlo, como la situación que ocurre acá en Talca, que Talca es un lugar, una cuna donde nace la mandrágora, el surrealismo, y tú conversas a veces con los chicos y No conocen nada de eso. Oye, y a propósito de eso, de Talca, de la región, de los movimientos que han surgido como la mandrágora, como bien dices tú, ¿tú crees que existe una literatura maulina, que podríamos hablar de una literatura
que se crea, que se desarrolla en la región, de autores, de movimientos, de tópicos que se vayan cruzando, tocando o desarrollando. ¿Cómo lo ves tú que llegaste de Santiago hace algunos años? Mira, yo lo que he estado palpando, sintiendo, creo que se está rearticulando. Creo que se está rearticulando porque he estado conversando con varios artistas que estuvieron en los 80 generando un espacio bastante fuerte y movido en el Maule, no tan solo en Talca. Pero me contaban que en Talca había una actividad literaria potente, muy potente. Entonces, creo que el mismo estallido, la misma pandemia, generó un vacío, y creo que hoy día con esta apertura, con este nuevo estado de conciencia, se están articulando lugares, focos. Hay mucho centro cultural. Esto especialmente porque la gente joven y la gente del Maule sabe lo que está pasando, pero para otras personas que están viendo, en el Maule se están activando muchos centros culturales autónomos e independientes, con una actividad teatral, dramatúrgica, de pensamiento muy potente. Anoche estuve con varias escritoras y escritores conversando de esto mismo. Entonces creo que hay que visibilizar la creación literaria del Maule y en Talca. Creo que está, pero tiene que visibilizarse. Y creo que desde el gobierno, desde Cultura, es una misión súper importante. Y a la vez también nosotros los artistas, no tener miedo a trabajar con el Estado, desde los parámetros culturales. Claro, muchos piensan que trabajar con el Estado es venderse al gobierno que está de turno o ese tipo de cosas. Sí, son prejuicios correspondientes que en algún momento, claro. O hay muchos que también no les gusta la institucionalidad, o son más bien solitarios. Por lo que veo, tú eres más de grupo, de apertura, de unión, más que de un escritor solitario. O sea, el proceso de creación que tiene la escritura es solitaria, pero llega un momento que se tiene que abrir. La poesía no se hace solo, se hace con varios ojos, haciendo un alcance. En el trabajo de edición, el texto lo leen varias personas. Claro, como comentabas que tu texto pasó por varias personas. Entonces, una de las cosas fundamentales es no esconder tu trabajo creativo, no esconder tus películas, tu fotografía, tus letras. Perfecto. Abrir el taller a la comunidad, porque la comunidad está sedienta de creación. O sea, aquí no necesitamos que vengan muchas personas de otros lugares, porque aquí hay un capital creativo que es sumamente grueso, es potente. Hay que visibilizarlo, hay que estimularlo. Oye, y en el mismo sentido, ¿qué consejo le darías tú, qué tips le darías a una persona que está comenzando a escribir o que se está entusiasmando quizás escuchándote a ti ahora o viendo el programa con escribir, o que quizás ya lleva un tiempo escribiendo pero no se atreve a publicar o no se atreve a mostrarle a alguien sus textos, que suele ocurrir muchas veces? Una de las cosas creo que es fundamental, y esto lo digo desde la experiencia, creo que todo tipo de expresión artística te sana y te salva. A los poetas malditos y poetas malditas en algún momento, aunque pasaban cosas, pero los salvaba igual. Entonces creo que es no dejar, especialmente desde la escritura, no dejar de escribir, de leer a los autores y autores chilenos, conocer. Yo acá me apasiono, conocer la historia literaria de Chile, que es potente, que es maravillosa, es hermosa. Entonces, ahí tenemos un banco de información muy potente. Entonces, compartir, abrir el taller, abrir la libreta de notas. Escritor o escritora no significa si publicaste un libro. Escritor, escritora es cuando está en el constante ejercicio de botar hacia afuera
y tener el lápiz y el papel. O sea, y de ahí vais elaborando prosa poética y vais elaborando un montón de cosas gracias al ejercicio. No dejar de ejercitar y conversar y mostrar. Ya, o sea, es como el deporte. Sí. Tienes que practicar, Sí, practicar. y leer, y ver películas. Eso, no solamente escribir, sino que leer. Yo conozco algunos escritores que dicen que no leen mucho para no influenciarse, ¿cierto? Pero eso en realidad, bueno, ahí lo ve cada uno. A mí me gusta leer, pero leer de todo. Sí. Leer arquitectura, leer historia, Sí. leer cine. Sí, porque cuando tú vas juntando textos o generas cruces, no sé, cuando uno genera un epígrafe, no necesariamente fue de un libro que leíste, fue de una película que te llamó la atención, algún diálogo Una breve, canción, corto, claro, una canción. Entonces, no hay fórmulas, para generar tu propio sello. Tu propio sello sale a través de la curiosidad, a través de la investigación. Generar un método, yo creo que es fundamental. Esa es la técnica. Sí, generar un método de trabajo. Yo lo que hago, me levanto todas las mañanas, hago mi rutina y me siento a escribir una hora y media. A veces no sale nada, a veces sale mucho. Eso mucho después se empieza a editar, se empieza a corregir. Pero eso lo haces ya con el tiempo, cuando ya has generado ya un hábito. Un casi, hábito, sí. un hábito. ¿Cachai? Entonces, y yo observo mucho, salgo mucho a caminar, observo mucho. Aparte de las lecturas, yo ahora estoy leyendo. El mismo trabajo de editor me ha ayudado mucho porque he tenido que leer mucho. A muchos autores, a muchas autoras. Y hoy día estoy leyendo algo que me gusta mucho, que es al Rosamel del Valle, al Teófilo Cid, a Languita. Estoy como revisitando. De la generación del 50 más o menos. Claro, a Droguet, a Lin, a la Bombal, a la Teresa Wilmont, no sé. Oye, y conectándolo con eso, Rodrigo, ¿cuál crees tú que es el rol del poeta en pleno siglo XXI, en esta era posmoderna? ¿Es un guardián de la palabra? ¿Es un creador de belleza, de imágenes? ¿Es alguien que tiene que denunciar algo? ¿Cuál crees tú que es el rol del poeta hoy en día? Yo creo que la poesía siempre ha sido un estado de denuncia y un estado político constante. Siempre. Hasta cuando se escribe de amor. O esa misma generación de poetas de los 80, la misma Carmen Beringer, Rodrigo Lira, Teresa Calderón, Elvira Hernández, la bandera, que tiene muy bueno. la Bárbara, se me fue el apellido de ella, ahí me voy a acordar, la Délano, que paz descanse. Hay un trabajo también de mostrar tu tiempo, Creo que hoy día hay un proyecto del TAMI, de la Fundación Neruda, que se llama Arde, que en plena pandemia se hizo un trabajo, una convocatoria abierta para todos que quieran mostrar sus textos en torno al cambio del paisaje chileno. Creo que sí, la poesía es un instrumento crítico, político, bastante fuerte, y por lo mismo tiene que tener un respeto máximo en términos del oficio, en términos de la dedicación. Si te vas a poner a escribir poesía, lee y escribe, y genera un mapeo de tu tiempo. Y si vas a ocupar el recuerdo, el trabajo que yo hago, que es evocar, es irme hacia atrás y proyectarme desde atrás ciertas ucronías, ciertas cosas, lo hago pensando también en un presente continuo, que es fundamental. Aparte de la fotografía, es para hacer un contrapunto también a los medios de comunicación. Estás leyendo una noticia, pero sin embargo tú puedes tomar una noticia y escenificarla, generar un ejercicio escénico o bien un ejercicio escritural. Entonces creo que la poesía es un instrumento de pensamiento crítico súper fundamental hoy día, y que se enseñe en la escuela es vital. Claro, y que se enseñen autores que no se enseñan siempre, porque siempre se enseñan los mismos.
Hay, ¿ya? claro. Y tenemos un montón de autores y muy interesantes para enseñar también. Sí, hoy día tenemos que descanonizar un poco lo que está ocurriendo, porque después de la crisis dictatorial o de la dictadura, del 90 para adelante, algo pasó con las vacas sagradas. Entonces, respetando a todas las vacas sagradas, por Claro. favor, respetándolas a todas. Pero creo que hay que descanonizar un poco el asunto, y hay muchas alternativas de lectura, especialmente en la región, en el territorio, en el Maule. Hay mucho trabajo. Entonces, una invitación también a las escuelas, a los DAEM, a invitar a los poetas, a las poetas y poetas y artistas locales a generar diálogos con los alumnos. Es súper interesante. Entonces, es un instrumento de comunicación y de pensamiento crítico y de mostrar geografía, en el fondo. Perfecto. Bien, continuamos acá, Animales Literarios, Canal 30 Multicom, junto a Rodrigo Peralta, y ahora él nos va a compartir algunos de sus textos del libro Una luz imprudente. En blanco, exterior, temporalidad indefinida. Ya no queda nadie camino hacia la estación. Un balance de luz corrige las deformidades. Quedó registrado el proceso de principio a fin por las cámaras de seguridad. Sobre el paisaje habita el viento, el telúrico viento que sopla levantando polvo y que sería el único movimiento desde este punto ciego. Lo demás, una carta de ajuste para cuando la programación retorne al cuadro. En color. No te asomas para que no te reveles. La luminaria es amarilla y se filtra por la noche. Las cajoneras están vacías. La temperatura es de un azul cian que espanta el sueño. Abajo en el sótano, los negativos te esperan para hacer las mejores tiras de pruebas y colgarlas. Después, junto a las otras Technicolor que adornan la pared. En negro. Un estruendo de luz. Dejaría al descubierto la parrilla y la central telefónica. O tal vez a una mujer amuñando una pila de papeles y encestándolas en el basurero. O quizás una silla vacía enfrentada contra un muro. Todo espacio vacío se traduce a negro y toda luz imprudente a un giro en el conflicto. Sin locación. Hay papeles apilados en las habitaciones. La silla está en medio del patio, cubierta de hormigas. La reja está con el candado puesto. Alguien se asoma por la ventana, se esconde, abre la puerta, sale, se acerca a la reja. ¿Qué busca? Aquí no hay nadie. Míreme, el sueño me tiene inquieta. ¿Tiene cigarrillos? ¿Me da uno? ¿Cómo se llama usted? Dígame su nombre. ¿Qué busca aquí? ¿La conocía? ¿Sabe dónde está? Oiga, oiga, oiga.